próximo 9 de agosto se estrena en Chile la película No, protagonizada por Gael García Bernal, Luis Ñeco, Alfredo Castro y Antonia Segers. La historia se centra en la campaña política realizada para el plebiscito de 1988, proceso que marcó el fin de la dictadura militar en nuestro país. Queremos conversar más sobre esta producción y para eso nos acompaña aquí en CNN Contigo su guionista Pedro Peirano. Pedro, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, Pedro, no hemos tenido la oportunidad todavía, evidentemente, de ver la película, pero me interesa mucho entender cuál es el concepto, porque lo que ustedes quisieron destacar, entiendo, es esta mirada desde los publicistas. Claro. A ver, cuéntanos tú. Porque es una historia muy compleja la del no y la del fin de la dictadura y todo, entonces hay muchas maneras de contarla y nosotros como que nos fijamos en esto porque hay una cosa muy cercana a nosotros, yo creo, como hemos trabajado en programas de televisión, o Pablo Larraín, el director, que ha hecho mucha publicidad también, es como el proceso creativo de algo. Entonces tiene ese grado de interés también, ¿cachai? Que es un grado de interés aparte del político. Aparte del político es lo interesante saber qué hicieron, cómo pescaron un cierto tipo de lenguaje, lo transformaron en otra cosa, lo usaron un poco, el lenguaje de la televisión comercial, lo usaron en contra de Pinochet, en contra del sistema que nos había proporcionado ese lenguaje, por decirlo así, y entonces, bueno, nos parece súper interesante. Es un proceso, es una historia pequeña dentro de una historia grande. Correcto. No pretende ser la historia absoluta del problema. No, pero ustedes se paran entonces desde la mirada de los publicistas y entre ellos, por cierto, hay cosas bien interesantes que te quería preguntar. Entiendo que Eugenio Tironi, el sociólogo Eugenio Tironi, hace el papel de Eugenio Tironi. Exacto. A ver, ¿cómo se te ocurrió esa idea o al equipo creador, digamos? Que partimos con la idea de que, ya que es un hecho histórico reciente, mucha de la gente que participó en la campaña está aún viva y se parece a la persona que era. Por lo tanto, lo que hicimos fue en muchos casos traer a la misma gente a hacer sus mismos papeles, no solamente en el caso de Tironi. ¿Qué otro más hace el mismo papel? Varios más, casi todos son sorpresas. Ah, bueno, está perfecto, pero ¿te puedo nombrar algunos yo? Sí. Perdona, voy a cometer algún... A ver si lo sabes todo. No, si no me lo sé, pero tengo entendido que también publicistas como Eugenio García y Jaime de Aguirre van a actuar, ya no haciendo el papel que les tocó hacer, sino que van a estar en el otro lado. Son los del sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se rompe ahí? Porque esa fue la primera idea. La primera idea que se me ocurrió fue... muy interesante. Bueno, nosotros queríamos de todas maneras que participaran la gente que realmente creó la franja. Entonces lo que hicimos fue invitarlos, bueno, ellos leyeron el guión y todo, invitarlos a participar pero esta vez como los empresarios que están tras la campaña del sí. Entonces Correcto. Fue muy divertido porque ellos mismos inventaron sus diálogos. Y quedó muy divertido, fue un día de grabación. En La Moneda, además. Pero dieron el ancho para hacer una actuación. Pero por supuesto. No, te digo porque no es fácil. ¿Ah? No, pues no es fácil, pero lo que pasa es que ellos se sabían muy bien en la historia y el cuento, entonces fue muy divertido. En el fondo, tú le dijiste, ustedes se tienen que posicionar en la idea de aquel que estaba en el otro lado. Exactamente. Porque esto es súper interesante, Pedro, porque la campaña del sí fue una campaña que yo recuerdo muy centrada en en el miedo y por supuesto en el temor que se intentó instalar en la población de que si ustedes votaban por el no, iban a volver a la unidad popular. O sea, más que intentó instalar en la población, ese temor estaba y ellos lo alimentaban. Claro, pero de una manera muy burda. Claro, exactamente, con una aplanadora que te iba a aplanar a tu hijo. Hablaban de las colas. Sí, exacto. Hubo por ahí unos episodios bien dramáticos, como por ejemplo entrevistaron a la primera esposa de Ricardo Lagos Escobar. Exactamente. O sea, tuvieron cosas que fueron desaciertos, si tú quieres, desde el punto de vista totalmente, comunicacional. O sea, más y más se metían en ser los villanos. Lo que empezaron a hacer es a parodiar al no, por ejemplo, dándole importancia al no. No, sí, se cometieron todos los errores que no se pueden cometer y eso me interesa mucho preguntarte, porque por ejemplo, a Eugenio García yo entiendo que se le ocurre este eslogan: Chile, la alegría ya viene. Y tengo entendido también, y por favor corrígeme si no estoy en lo cierto, es que en algún momento las ideas eran, no, hablemos de los desaparecidos, hablemos de los derechos humanos, y por ahí alguien dice, no, porque le vamos a dar más miedo a la gente que ya tiene miedo de ir a votar. O sea, era la manera de mostrarlo más, porque sí fue una campaña que mostró desaparecidos
desaparecidos y todo, que mostró la realidad chilena, pero también trató de inyectar como una idea de esperanza, de futuro, no solamente quedarse en el pasado. Y esa fue la mezcla que logró. Entonces, claro, dentro de la misma campaña, nosotros imaginamos que hubo un proceso mucho de selección de qué tipo de cosas estaba bien, qué tipo de cosas estaba mal, qué cosas, pues nos contaron algunos creativos que sí había una campaña del no previa, que era muy centrada en el sufrimiento, era muy charanguista, muy de la izquierda como más antigua. Y esto era gente que entendió que tenían que prometer futuro y no solamente pasado. A ver, y hay un tema ahí... No había ninguna nostalgia en el fondo instalada en la gente respecto de la época de la UP y qué sé yo. Ellos, o sea, incluso la gente que estaba en contra de Pinochet no sentía que el país necesariamente tenía que volver hacia allá. Entonces ellos pescaron toda esta sensación de la gente, dijeron convertamos esto en una fiesta y hagamos que vencer a un dictador no sea vencer a un viejo, anciano o lo que sea, sino más bien que va a terminar la tormenta y va a llegar la alegría y bueno. Ahora, Pedro, es súper interesante otro aspecto de la película y me gustaría que nos contaras porque, claro, hay un porcentaje importantísimo de la población que no vivió o que eran muy chicos cuando esto pasó. Sí. ¿Cómo crees tú que la película puede llegar a ese sector, a los que hoy día tienen 30, 35 y de ahí para abajo, quiero decir? Bueno, yo creo que también lo que hace la película es apostar a contarte esta historia y hacerla súper comprensible en su interior, que no dependa de todo lo que sabes, sino que ver una historia, un pedazo de drama que conversa consigo mismo, es decir, tú ves la película y entiendes, o sea, es una película también, y una de las razones para que Gael sea uno de los protagonistas es que sea una película que también tenga un público internacional y por lo tanto tiene que ser una película que tiene que comprenderse su entorno, tiene que comprenderse en sí misma, sin depender de otra información. Entonces, para la gente que no sabe nada del plebiscito, obviamente, por ejemplo, los extranjeros no tienen idea cómo sacamos a Pinochet, mucha gente no tiene idea, de verdad no sabe, que lo vencimos con alguien, le sacó otro militar, no tienen idea que fue un proceso electoral. Entonces sí es súper interesante mostrárselo a ellos. Yo creo que pasa un poco lo mismo con los jóvenes chilenos que la película está hecha para mirarla desde ahora también. Por lo tanto, la película mezcla, me imagino, material documental de archivo con el trabajo propio de ficción que ustedes realizaron. Y esa es una de las ideas mejores ideas que se le ocurrió a Pablo Larraín, que es usar las mismas cámaras que se usaron para hacer la campaña. Entonces, el formato, al final... Bien ochentero. Exactamente. Nunca he visto algo así. Es un color como deslavado, ¿verdad? Sí, porque las máquinas las cámaras son a tubo. Claro, entonces absorben el color de otra manera. Por último, Pedro, lamentablemente se nos acaba el tiempo. El que Gael García no sea chileno, ¿afecta en algo? Porque puede provocar también una suerte como de no identificación con el personaje. O sea, obviamente que lo pensamos mucho. Ya. Y lo que pasó fue que primero, cuando veis la película te das cuenta que en los 2 minutos te deja importarte, o el primer minuto. Porque además un actorazo. Es súper buen actor. Entonces, y lo que hicimos fue darle un poco de ayuda en el sentido de que lo pusimos como un personaje que había sido exiliado en México, para no forzarlo a aparecerse. No, porque además, ¿qué pasó? Pero muy buena idea. Sí, ¿Cuántos exacto. chilenos que estuvieron exiliados en México que luego llegaron a Chile? Claro, exactamente. Pedro, ¿cuándo se estrena? El 9 de agosto. O sea, claro, el 9 de agosto creo. Sí. Muy bien. Espero que la vayan a ver, está súper buena. Pero yo creo que hay mucha gente que la va a ir a ver sin duda. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti. Cerramos estos 30 minutos y ya volvemos.